entro a comentar varios asuntos del panel, lanzando algunos desafíos. Primero, quisiera promover la discusión tanto con Alejandro, con Manuel, como con ustedes, aclarar algo que creo que es importante, y es cuando hablamos de el enfoque restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿a qué nos estamos refiriendo? Solo como para el caso de la primera discusión, quisiera plantear que tanto en el acuerdo como en las normas que se están desarrollando, incluso en el proyecto de ley estatutaria, hay menciones a el carácter restaurativo de algunas de las actividades de la jurisdicción, pero no se reconoce que la jurisdicción sea un instrumento de justicia restaurativa, sino de justicia transicional. Desde mi perspectiva, esto tiene como consecuencia que nosotros estamos utilizando una herramienta de justicia retributiva a la que le estamos aderezando algunos componentes de justicia restaurativa, pero el diseño estructural no es de justicia restaurativa, y más adelante voy a explicar por qué creo que la JEP no los tiene, con la única excepción de los proyectos de sanciones que están establecidos por la sala de reconocimiento, por la sección de primera instancia de reconocimiento de responsabilidad. El segundo planteamiento que creo que es importante empezar a conversar es cuando se está pensando en el carácter restaurativo en el ámbito de la JEP. Estamos pensando en los procedimientos de las distintas salas y secciones, estamos pensando en la manera como se construyen las sanciones, estamos pensando en el contenido de las sanciones. ¿De qué estamos hablando? Lo que yo quiero discutir con ustedes es que creo que hay elementos de juicio para pensar que el diseño actual de la jurisdicción no tiene ninguna perspectiva restaurativa, asumiendo que en la definición que les plantearé, la justicia restaurativa tiene como principio fundante, como pilar, como mencionó Manuel, una participación activa de las víctimas y de las comunidades en la resolución de las consecuencias de un comportamiento delictivo o un hecho delictivo. Y esto está ligado, sin lugar a dudas, a un tema que para ustedes es bien conocido, y es el diseño de la participación procesal de las víctimas al interior de la jurisdicción en el proceso de reglamentación. Por último, lo que quiero plantearles es que es necesario aclarar que la justicia restaurativa puede ser percibida de distintas maneras, y lo que desde mi perspectiva tiene mayor importancia es que se entienda que la justicia restaurativa es una forma de aplicar la justicia que implica compromisos mucho más robustos que los que tiene la justicia retributiva, es decir, la imposición de sanción oficial por parte de una institución del Estado. Sin embargo, quisiera conversar con ustedes acerca de que yo creo que los futuros sometidos a la jurisdicción no están viendo el nivel de compromiso que tendrían si se aplica de manera rigurosa una fórmula de justicia restaurativa. Voy a pensar entonces planteando lo mínimo, y es qué entendemos por justicia restaurativa. Si uno mira tanto las reglas del Sistema de Naciones Unidas como los trabajos de la criminología y de la victimología, uno encuentra fundamentalmente que se hace referencia a un tipo de paradigma de aplicación de justicia en el sistema de justicia penal, que está enfocado fundamentalmente a tratar de lograr la restauración de los tejidos sociales afectados por la realización de un comportamiento delictivo, y que esa restauración está basada fundamentalmente en la posibilidad de generar diálogos entre él o los perpetradores, las víctimas y la comunidad, con el fin de resolver principalmente la consecuencia de la acción delictiva, que es el daño, y todos los efectos que pudiera generar. El énfasis principal entonces de la justicia restaurativa no está en el castigo. Es más, es muy probable que el castigo ni siquiera en los modelos de justicia restaurativa sea el eje, sino por el contrario, la concentración está puesta en el daño y en cómo enfrentar el daño. A la luz de esta definición podemos oponerla como en un espejo con la justicia retributiva.
El ejemplo de la justicia retributiva es evidentemente el funcionamiento convencional de cualquier sistema de administración de justicia penal, que está basado en la imposición de un castigo a una persona por la infracción de una ley penal del Estado, en donde no necesariamente el eje del proceso está montado en identificar cómo atender las consecuencias del hecho, sino por el contrario de imponerle una sanción, de imponer un reproche social a quien comete esa infracción de la ley, a quien no cumple con el mandato de la ley. La otra diferencia fundamental entre la justicia restaurativa o las prácticas de justicia restaurativa y la justicia retributiva es que en la justicia restaurativa lo que se trata de promover son mecanismos de resolución de conflictos que no sean institucionalizados o formales. Es decir, en la justicia restaurativa tratamos de impulsar la mediación, la conciliación, el uso de facilitadores para promover un diálogo, para poder recomponer lo que sucedió. En la justicia retributiva el mensaje es claro. De hecho, muchos de los estudios victimológicos que promueven la justicia restaurativa reconocen que el principal efecto de la justicia penal administrada desde el Estado es que el Estado se roba el conflicto, se lo roba a las partes. Y por esa razón decide no poner un mediador, sino alguien que toma la decisión con independencia de lo que las partes involucradas en los hechos, la víctima, el victimario, hayan pensado que puede ser la salida. Aquí hay una imposición vertical de la respuesta. Y esa respuesta, como ya lo dije, es castigo, que usualmente es equiparable a privación de la libertad en un establecimiento reclusivo. La tercera característica que es muy importante de los procesos de justicia restaurativa es que la posibilidad del diálogo entre el ofensor o los ofensores y la víctima está basada en encontrar mecanismos que garanticen dos objetivos al mismo tiempo. Desde el lado del victimario o del perpetrador, lo que se busca es que haya un reconocimiento de responsabilidad sobre lo que hizo, que lo lleve como consecuencia directa al arrepentimiento. Es decir, la búsqueda de diálogo entre afectado y ofensor implica necesariamente en la justicia restaurativa que el ofensor esté dispuesto a aceptar la responsabilidad sobre lo que hizo, sin que esté forzado o presionado por la condición de un proceso judicial. Del lado de las víctimas, lo que se pretende es, por un lado, que los mecanismos restaurativos, que la práctica restaurativa, como los círculos restaurativos que se utilizan en justicia penal juvenil, le permitan a la víctima, por un lado, obtener con claridad la verdad de lo que sucedió de boca del victimario, es decir, que escuche y que pueda saber exactamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo que pasó, y además de eso, que sea ella o ellas o ellos los que puedan discutir la manera como creen que se puede restaurar el daño o cómo se puede reparar el daño. Por eso estas expectativas o este tipo de prácticas tienen sobre todo un uso extendido en aquellos tipos de formas de victimización que tienen la posibilidad de generar un diálogo directo entre partes que no tienen desigualdades políticas o estructurales muy diferenciadas. Este es un aspecto que quiero, por favor, que todas retengan para la discusión. Cuando se utiliza en justicia juvenil, traemos al chico o a la chica que ha ofendido, que ha generado un daño, y traemos a la familia o a quienes se han ofendido y vamos a tratar de encontrar un mecanismo. Pero muchos de los críticos de la justicia restaurativa reconocen que es difícil ir mucho más allá para poder generar un diálogo restaurativo cuando hay una diferencia política, económica o militar entre el ofensor y las víctimas. Entonces, ahí es cuando algunos se preguntan si ese tipo de desigualdad estructural para generar un diálogo no tendría que ser suplido, por ejemplo, por las instituciones del Estado. Bien sea porque haya un mediador cualificado, una forma de conciliador o de facilitador del diálogo que pueda suplir las diferencias que existen entre las partes. En la justicia retributiva esto no es una consideración, sencillamente hay partes con intereses y lo que se pretende es que a través de fórmulas abstractas aplicables a todo el mundo yo pueda garantizar el resultado del proceso, que son dos fundamentalmente: la atribución de la responsabilidad en materia penal, guilty no guilty, culpable no culpable, y la consecuencia, el castigo. En las versiones contemporáneas, incluso en nuestro sistema de justicia penal, tenemos además una salida adicional y es la reparación, que casi siempre dentro de la justicia penal ordinaria se entiende como indemnización.
El siguiente aspecto de la justicia restaurativa que es importante tener en cuenta es que parte del esfuerzo restaurador está determinado porque la comunidad en la cual ocurrieron los hechos tenga también una participación en el diálogo. Y es por esto que la mayoría de las prácticas restaurativas que inspiraron el proceso de negociación en La Habana se tomaron de países en donde se hicieron aplicaciones de fórmulas de justicia comunitaria o de justicia ancestral, bien sea afro o indígena, y que involucraban a la comunidad en la discusión, en el diálogo con las víctimas y con los agresores. Entonces, una de las fórmulas que evidentemente inspiró de alguna manera la negociación en La Habana es evidentemente la práctica de justicia ancestral gachacha, que sirvió de ejemplo para mostrar que prácticas de justicia ancestral derivadas fundamentalmente de otras experiencias para tratar otros conflictos, como conflictos de tierras, conflictos de vecinos, se podía utilizar para desasinar el sistema carcelario y para tratar de luchar contra la impunidad en un país que había vivido el genocidio, como es el caso de Ruanda. Entonces, lo que hizo el Estado fue cooptar fórmulas de justicia tradicional o ancestral para resolver un problema. No tengo mucho tiempo para extenderme, pero sí quiero plantearles que, desde mi perspectiva, las experiencias que han servido de ejemplo para inspirar estos casos, como la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, las prácticas de gachacha, otros ejemplos de justicia transicional en Sierra Leona, no son aplicables al caso colombiano por distintas variables. La primera, porque nosotros pretendemos hacer justicia restaurativa desde la justicia retributiva. Y es así este diseño, no porque haya un capricho particular de los colombianos de hacer complicado lo ya difícil, que pues es parte de nuestra naturaleza, sino porque era absolutamente imposible desde el punto de vista jurídico-político en el ámbito mundial que Colombia hubiera hecho una cosa distinta a la que hicimos. ¿Por qué? Porque parte del tema de respetar los estándares internacionales del derecho internacional de los derechos humanos, del DIH y del derecho internacional penal, implicaba que tuviéramos un sistema de justicia formal retributivo. Esa es la razón por la cual la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no ha solicitado la apertura de una situación. ¿Por qué? Porque tendría que explicarle a la Sala de Cuestiones Preliminares que en efecto Colombia no está haciendo lo que tiene que hacer, que es que someter a la justicia formal, retributiva, a los perpetradores de crímenes internacionales. Con esto quiero llegar al punto principal, y es que empezamos a tener una discusión los interesados en que esto vaya adelante, los que apoyamos el acuerdo, los que apoyamos la paz, acerca de macartizar o estigmatizar al sistema de justicia penal retributivo, porque consideramos que es una gran equivocación en esto. Y yo quiero llamar la atención de que este es realmente el único escudo que tienen tanto víctimas como victimarios de que esto no vaya a peor más adelante. Y cuando me refiero a la expresión escudo, lo que quiero decir es que necesitamos encontrar formas de administrar justicia penal que incorporen objetivos o prácticas restaurativas, sin desconocer que no se puede hacer prácticas de justicia restaurativas autónomas o independientes de la manera como tenemos que administrar justicia. Lo pongo en blanco sobre negro. Necesitamos tener sentencias, castigos, atribución de responsabilidad, reconocimiento de responsabilidad, perdón y reparación. Lo que debe estar en discusión es el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y con esto voy a abrir ahora la discusión acerca del carácter restaurativo de la jurisdicción. Es muy importante entonces que reconozcamos la posibilidad de que a través del acuerdo y de la JEP innovemos en prácticas restaurativas que sirvan para tener una forma distinta de cómo asumir dentro de un sistema de justicia penal la reparación de los daños y la participación de las víctimas. Por eso la idea de encontrar prácticas restaurativas dentro del acuerdo, en mi opinión, es una idea genial, es una idea acertada, es una idea correcta. Donde yo creo que hay una equivocación muy grande, particularmente de algunos de los interesados en la JEP,
es empezar a estigmatizar a personas o administradores de justicia porque vinieron de la justicia retributiva y ahora vamos a un mundo completamente nuevo, abstracto, independiente, que se ha generado, que se llama la justicia restaurativa. En mi opinión, ese tipo de posturas están profundamente equivocadas, primero por lo que ya les dije, porque las obligaciones internacionales del Estado solo se pueden satisfacer con justicia retributiva. Y los invito a que ustedes miren los estándares de cualquiera de los órganos de protección y les aseguro que no encuentran el primer ejemplo donde haya un tribunal internacional o un órgano cuasi judicial que haya dicho que las obligaciones de investigar, juzgar, sancionar y reparar se satisfacen a través de círculos restaurativos. Tan no es viable que el tercer comunicado de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo, cuando habla de la proporcionalidad de las sanciones, le tira una papa caliente a la JEP que, en mi opinión, me gustaría que lo conversáramos, va a ser difícil de administrar. Le dice, oiga, a propósito del tema de participación política, ustedes, señores JEP, balanceen si es posible, miren lo que dice, balanceen si es posible intentar lograr la participación política con la sanción que imponga la JEP. Esa es una manera velada de decir la Corte Constitucional. Yo no me le quiero meter, pero yo no veo que sean compatibles. Ahora, si usted es un mago, ustedes son unos magos, ustedes de pronto la pueden lograr. Pero lo que quiero transmitirles es, no hay en el sistema jurídico nacional ninguna institución que considere que podemos hacer prácticas restaurativas que estén fuera del sistema de justicia formal o retributivo. Decía que creo que es equivocada esta interpretación de quienes piensan que ahora llegamos a la justicia restaurativa y que todo lo anterior no sirve y que no hay estándares legales para hablar del valor de la justicia retributiva, porque creo que es muy importante que todo el mundo reconozca que la manera como deberíamos hacer la justicia restaurativa es muy exigente. Tenemos un riesgo. Podemos entender que la justicia restaurativa es un maquillaje comunitario de sanciones más leves, de lenidad en la aplicación del castigo, o podemos entender la justicia restaurativa como mecanismos eficaces y realmente idóneos para reparar los daños de las víctimas y las comunidades. Mi postura personal es que la interpretación que queremos y que debemos impulsar es la segunda, es decir, que tenemos que apostar porque los postulados de la justicia restaurativa nos sirvan realmente para hacer lo que la justicia penal retributiva no logra hacer, que es reparar el daño con la participación activa y abierta de las víctimas. Teniendo claro que eso es lo que tenemos que apostar, quiero invitarlos ahora a que leamos lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy al interior de la reglamentación de la JEP, de pronto yo estoy equivocado y mientras estoy hablando, los representantes a la Cámara nos van a dar una sorpresa muy agradable y van a cambiar el sistema de participación de las víctimas. Hoy amanecí, después de hablar con Alejandro Valencia, amanecí esperanzado con la vida, constructivo. Pero si de pronto vuelvo a ser el mismo que soy cuando estoy normalmente, pues yo creo que no. Eso significa que nosotros tenemos una versión de la participación procesal de las víctimas al interior de la JEP descafeinada, deslactosada, endulzada con stevia, sin gluten y con amaranto principal. Es decir, tenemos algo que su médico bioenergético aprobaría por su levedad, por su placidez, porque no incomoda. La justicia restaurativa, quiero volver sobre lo que dije al inicio, tiene como postulado principal la participación activa de las víctimas y de las comunidades en la manera como se abordan las consecuencias generadas por el delito. Esa participación no puede ser percibida como un obstáculo para la construcción de otros objetivos dentro de una jurisdicción. Esa participación es el fin principal. Lo importante en modelos de justicia restaurativa no es tener un número amplio de sentencias con grandes perpetradores condenados. Lo importante desde la lógica de la justicia restaurativa es que la comunidad sí percibe que el daño va a ser reparado, sí está segura que los perpetradores están asumiendo su responsabilidad, aunque tengan razones esos perpetradores para hacer lo que hicieron, pero pudieron darle la cara a las víctimas, pudieron explicarles por qué tomaron las decisiones que hicieron que generaron las consecuencias negativas. Los instrumentos legales que tenemos hoy para promover las prácticas restaurativas dentro de la jurisdicción son absolutamente disfuncionales. No tenemos escenarios de diálogo
de diálogo entre víctimas y victimarios, estructurado, no desequilibrado, que permitan que las víctimas y las comunidades encuentren mecanismos para reparar el daño. Tenemos unas propuestas o proyectos de reparación que deben ser incorporados a una sentencia y que, al menos como están las normas hoy, repito, espero que la Cámara nos sorprenda favorablemente, se le consultan a las víctimas después, pero no se le consultan para que las víctimas digan: discúlpeme, pero lo que usted me está ofreciendo a mí no me sirve para nada, o a esta comunidad no le ayuda en nada. Se le consultan a las víctimas para que podamos decir que las víctimas participaron en su discusión. Pero las víctimas, la voz de las víctimas y de las comunidades no tiene un efecto vinculante, no tiene derecho al veto, digamos. ¿Me explico? Habrá sentencia. Y habrá sentencia si los magistrados de la sección del tribunal, la de primera instancia con reconocimiento, la de no reconocimiento, toman la decisión de decir: pues aunque las víctimas no están de acuerdo, vamos para adelante. Entonces, tomarse en serio el carácter restaurativo del acuerdo tiene unas implicaciones profundas, de las cuales, primero, no somos suficientemente conscientes si es que de verdad nos vamos a comprar el discurso restaurativo total, y segundo, no tenemos los mecanismos formales para procesar. Les voy a dar un ejemplo. En el marco del acuerdo están previstos que los sometidos a la JEP, pues según el esquema del proyecto de ley estatutaria, serían pues los miembros de FARC y los miembros de los agentes del Estado integrantes de Fuerzas Armadas, es decir, el 95% de ejército, pueden realizar trabajos, obras o actividades con impacto reparador, ¿cierto? Cuando uno analiza a profundidad qué puede implicar eso, para que eso implique la aplicación de sanciones propias después por el sistema, pues tiene que llegar a la consecuencia de que nos encontramos más o menos frente a una fórmula matemática que diría: la realización, el impacto reparador de una obra de estas es igual a el trabajo, obra o actividad más la participación de las víctimas y de las comunidades más el reconocimiento de responsabilidad de los perpetradores. Es decir, para que esas obras tengan realmente el impacto de reconstruir lo que dañaron, de reconstruir el tejido afectado con la violencia, es absolutamente imprescindible que esos tres aspectos se den, y se den de manera permanente. Es decir, que los victimarios reconozcan su responsabilidad, que den explicaciones a las víctimas de lo que pasó. Segundo, que además de eso se sienten con las víctimas y con las comunidades a hablar y a construir una propuesta de qué es lo que las comunidades consideran que se repare. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, a los ingenieros del ejército diciendo: les vamos a construir puentes para que ustedes puedan cruzar el río del lado A al lado B, con el fin de que esto ayude a garantizar la movilidad entre distintas partes de un municipio, de una vereda. Pero puede que la comunidad, ese no sea el interés. El interés de la comunidad es que, por un lado, cese la violencia, que cese el reclutamiento, y además de eso, que haya, por ejemplo, un puesto de salud. Entonces, si las víctimas no se sienten representadas en esos trabajos, obras o actividades, pues no hay impacto reparador. Como no hay impacto reparador, yo no puedo asumir que la fórmula fue restaurativa. Yo puedo decir que fue una fórmula que oyó a las víctimas, que es lo que parece, digamos, es como la visión que el Congreso tiene del carácter restaurativo: escuchar a las víctimas. Pero escuchar a las víctimas es que no necesariamente las víctimas tienen que ser estratégicas ni políticamente correctas, sino que puede que haya un grupo de personas que se desfogue en una discusión de estas con respecto a su dolor, con respecto a la frustración que tienen por la discriminación que han sufrido, al olvido, a la manera como no son concebidas. Pero eso no significa que ellas participaron en la reconstrucción del daño. Entonces, el carácter reparador o el impacto reparador o restaurativo de las sanciones implica el reconocimiento de la responsabilidad, el diálogo y la participación activa de víctimas y de los victimarios, y obviamente de la construcción de eso que acordaron ellos. Pero no tenemos en este momento las herramientas necesarias para hacerlo. Y es más, lo que tenemos, y es mi impresión, que seguramente no es compartida por todo el mundo, es que tenemos unas sanciones que aparentemente van a tener unas capas de barniz relacionadas con la justicia restaurativa, pero nosotros no podemos afirmar que estamos haciendo prácticas restaurativas. Es más, si ustedes leen el tercer comunicado de la Corte Constitucional, es sorprendente que que se supone que es uno de los enfoques principales del acuerdo, ni siquiera haya motivado una línea de la Corte. Alguien podría decir: bueno, pues es que usted no puede pretender que en un comunicado de prensa se hable de todo, porque no sería el comunicado sino el fallo.
Pero me llama poderosamente la atención que si se supone que esa es la gran transformación del sistema de justicia penal, eso no le haya merecido ni un renglón a la Corte Constitucional. Pero bueno, en fin. Lo que creo que sí necesitamos empezar a pensar es cómo convertimos los escenarios de participación procesal de la JEP en prácticas restaurativas. Es decir, no creo que hoy lo sean, pero creo que deberíamos presionar para que lo sean, para que se conviertan. Y voy a dar un par de ejemplos. Un aspecto que seguramente nos va a llevar a otros seminarios, encuentros como este dentro de los próximos años, es cómo estamos viendo que están funcionando las salas. Lo primero que obviamente vamos a empezar a evaluar es cómo van a funcionar las salas, porque esas son las primeras que tienen que empezar a funcionar. De conformidad con el acuerdo, el acto legislativo, el proyecto de ley estatutaria, etc., la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad tiene la facultad de hacer que el victimario o los victimarios hagan un reconocimiento de responsabilidad, de su responsabilidad sobre los informes que se le han presentado, que ha valorado la sala, en el marco de una audiencia. Eso es lo que estaba establecido en el acuerdo. Quiero aclarar que eso que se estableció en el acuerdo tiene varios supuestos para que se pueda dar. Primero, que estamos hablando de un informe o de informes escritos que se le trasladan al victimario para que el victimario reaccione sobre eso y diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Dos, se supone que la sala de reconocimiento va a hacer un ejercicio de valoración de esa información o de ese informe y va a llegar a la conclusión de que si decide trasladárselo al victimario es porque considera que hay información que en efecto lo compromete o que por lo menos a la sala le concede validez, le concede valor. Y tercero, que es muy importante, es que el victimario o los victimarios están dispuestos a hacer ese reconocimiento oralmente en una audiencia pública. ¿Por qué aclaro estos supuestos? Porque lo que está establecido en la ley estatutaria es otra cosa. Lo que está establecido en la ley estatutaria fundamentalmente es que pueden haber reconocimientos por escrito, lo cual pues conspira con cualquier fórmula de justicia oral. Digamos, nos vamos a volver a los juzgados de instrucción criminal de finales de los 80, donde es el festival del papel y del oficio, va, viene, recibido, envío, copia, tin. Y por otro lado, pues porque la participación de las víctimas en un diálogo de papel del cual no es activo, yo no entiendo cuál es el objetivo. De hecho, discutiendo con algunas unidades técnicas legislativas, les planteamos la siguiente pregunta: ¿ustedes consideran que la participación de las víctimas en esto es cuál? Y alguna unidad técnica legislativa, sus funcionarios nos decían pues que las víctimas escuchen la aceptación de responsabilidad. Entonces yo les dije, pues entonces para eso no se necesita una norma, usted lo graba en un CD y se los manda. Es más, no lo grabe, tome nota en un acta y le manda el acta. Lo que sí es que tenga la bondad y no sea tan fresco y diga que hubo satisfacción del derecho a la verdad, al menos desde el punto de vista de las obligaciones internacionales del Estado, porque eso no es así. Entonces, seguimos en el diálogo. Oiga, ¿y ustedes cómo ven el tema de que las víctimas repregunten o dialoguen con el victimario a propósito de lo que se supone que está aceptando? Uy, doctor, lo que pasa es que eso ya es muy complicado, pues porque eso nos alargaría el procedimiento. Entonces volvemos al punto. Entonces, el punto es que necesitamos un procedimiento de fast track judicial, o sea, necesitamos hacer sentencias como chorizos o como pan caliente, o necesitamos dar justicia, porque si necesitamos dar justicia, el sello de naturaleza de la justicia penal, desde el nacimiento de la justicia penal en el Estado liberal en el siglo XVIII, es la lentitud. Si usted necesita velocidad, se va a la Fórmula 1, no a un juzgado penal, porque el control del ejercicio del poder punitivo del Estado, progresivamente, en aras de garantizar los derechos humanos, le ha puesto muchos límites, le ha puesto talanqueras, que son las garantías judiciales. Entonces, si usted quiere un proceso rápido, pues lo hace sin garantías judiciales. ¿A dónde quiero ir entonces con el punto? Necesitamos hacer una relectura de los espacios de participación de las víctimas dentro de la JEP desde una perspectiva restaurativa, desde una perspectiva robusta de la justicia restaurativa, que promueva la participación eficaz de las víctimas, que promueva la participación de las víctimas, que impulse el reconocimiento de los perpetradores sobre los hechos, y que además de eso asuma la necesidad de arrepentimiento.
Lo que nosotros constatamos desde la oficina, y voy cerrando, es que vemos señales en el sentido contrario. Vemos a los perpetradores reivindicando en los medios de comunicación, por un lado algunos diciendo que jamás nunca cometieron esos hechos y que van a la JEP a buscar el reconocimiento de su inocencia. Algunos altos oficiales del ejército han estado planteando eso. Y por el otro, otros justificando, más o menos, tirándole a las víctimas la responsabilidad de que pues en el marco del conflicto armado, en las condiciones en las que estaban, la única alternativa era que tenían que hacerlo, y que pues de alguna manera pues eso era lo que la ventaja militar implicaba que había que hacer. Quiero cerrar con un desafío importante para esta conversación. Yo creo que estamos en un momento de una crisis muy profunda de la JEP, no se los voy a contar a ustedes porque compartimos, entiendo este dolor desde hace rato. Y me llama poderosamente la atención algo que yo compartía con unos parlamentarios, con unos jueces alemanes que están visitando Colombia. Y es que este es el único país en donde nosotros tenemos la capacidad para atacar las ideas. Nosotros no tenemos una sede de la JEP, nosotros ni siquiera tenemos el procedimiento aprobado, no tenemos plata para hacerla funcionar, no tenemos nada, pero estamos dedicados a atacar la idea de la JEP con toda. Abra la prensa y usted ve posiciones a favor y en contra de la idea. Estamos atacando una idea. Ni siquiera hemos podido unirnos como país para poder encontrar en estas fórmulas de justicia una respuesta a la impunidad, digamos, a encontrar garantías para los derechos de las víctimas en esto. Mi invitación entonces es a que discutamos de una manera franca, honesta, abierta, ojalá hasta donde podamos, muy crítica, acerca de esto que vemos como la gran alternativa frente al sistema de justicia restaurativa, de justicia retributiva, que sería esta idea de la justicia restaurativa, a que nos la tomemos en serio y a que veamos a través de muchos de sus postulados que puede ser una herramienta real para satisfacer los derechos de las víctimas que en condiciones históricas no se han podido satisfacer. Gracias. En primer lugar, agradecer a las entidades convocantes, al CODICE, a la Coordinación Colombia-Europa y al colectivo de abogados. Y de manera particular, pues yo quiero agradecerles pues a ustedes, a las organizaciones del Movimiento de Víctimas de Estado y de la Coordinación Colombia-Europa, pues postularon 5 candidatos a la Comisión de la Verdad y sacamos 2, y yo pues fui uno de los que salí, entenderán, con una responsabilidad bastante grande, y pues sepan que Carlos Beristain y yo, que somos hermanos de trabajo desde hace muchos años, pues le meteremos toda la ficha por intentar hacer un trabajo profesional, un trabajo humano, un trabajo como el más decente, y sobre todo que visibilice pues todo lo que ha ocurrido y donde precisamente se logre lo que tanto señalan los acuerdos y el propio decreto, que sea la centralidad de las víctimas. Se van a dar cuenta que algunas cosas que yo voy a mencionar aquí en relación de lo que por lo menos vamos a intentar hacer desde la Comisión de la Verdad, por lo menos a discutir con el resto de los comisionados, tiene algunos elementos restaurativos, ¿no? Tienen elementos, pero son más elementos como en frente, como una verdad más restaurativa, no una justicia restaurativa, pero pues eso sí es como importante tenerlos en cuenta. Saber que pues la comisión a nosotros ya nos empezó a correr el cronómetro, incluso desde el momento en que fuimos designados, es decir, cada día nuestro ya lo estamos perdiendo, ¿no? Nosotros tenemos 6 meses previos de trabajo y 3 meses de mandato, y fuimos designados ya el 9 de noviembre, entonces como les digo, nos corre el cronómetro, y entenderán que de todas maneras el trabajo que va a hacer la comisión pues está dando en un contexto político complejo, y yo creo que eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, este tema de la implementación, en primer lugar el tema de la implementación de la paz pues no está fácil, ¿no? Todo lo que implica, incluso desde los niveles digamos los reales de lo que ocurre en las zonas veredales hasta de la propia implementación jurídica, pues lo estamos viendo con la JEP, pues no es nada fácil. En segundo lugar, pues también es un contexto que desafortunadamente pues todavía hay violencia, y hay violencia política, la persecución contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, actores armados, pues estos grupos armados delincuenciales, disidencias,
y es decir, y pues todavía cierto neoparamilitarismo que está cooptando algunas zonas, pues son actores que no solo hacen ruido, sino pues que siguen cometiendo hechos de violencia. En tercer lugar, pues un panorama electoral muy complejo, es decir, estamos en plena campaña electoral como con bastante incertidumbre y pues no sé ustedes, pero uno está, las cosas no pintan bien, es decir, las cosas no pintan bien, digámoslo, como para la paz. Incluso nosotros hasta asustados que somos creados por decreto, ¿no? ¿Qué nos va a pasar? Sí, es decir, con eventualmente con un futuro gobierno, y por eso tenemos que arrancar ahora antes y que la sentencia de la Corte salga antes de las elecciones, ¿no? Por lo menos para que nos dé alguna un blindaje jurídico. Entonces, como ven, hay un panorama que no es fácil, pero entre ese panorama el reto es como en una doble vía, es como un reto como de hablar y de escuchar. Es decir, nosotros tenemos un reto muy grande en que hable el país, es decir, en que en particular hablen las víctimas y hablen todas las víctimas, digámoslo, a lo largo, a lo ancho, de un gran número de violaciones de derechos humanos perpetradas por diferentes actores armados, por épocas, años distintos, es decir, con situaciones muy distintas que generaron un espacio, un ambiente en que hablen esas víctimas, pero por el otro lado generar un espacio también de escucha, es decir, que el país escucha a las víctimas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que falta mucho, ¿no? Que nos escuchemos también entre nosotros mismos y qué es lo que nos tienen que decir ellas al respecto, y pues frente a ese reto estaremos eventualmente pues trabajando. Un punto central pues de los objetivos, y es bastante ambicioso, pues es intentar escuchar al mayor número de víctimas, y como digo, de todos los lados, de todas partes. Ahí tocará tener pues y robustecer, digámoslo, pues una comisión que vaya más a las víctimas, que incluso que las víctimas acudan a ella. Es decir, obvio, la comisión tendrá oficinas, habrá espacios especiales en que las víctimas pueden acudir, pero en muchas situaciones también la comisión tiene que ir a buscar las víctimas, ¿no? Es decir, ir a las comunidades, o ir a tal sector, o sabemos que ocurrió tal caso y estas personas no han querido hablar, y pues tiene que generar como unos espacios de confianza que precisamente pues permitan ese hablar y escuchar frente en ese sentido. Por eso, incluso pues uno de los propósitos centrales de la comisión es presentar un informe al final del mandato. Ese informe pues tendrá que intentar restablecer algunas verdades y tendrá que por lo menos tumbar algunas mentiras. Yo creo que también hay como un doble juego entre verdad y mentira. Es decir, de lo que se trata es como eliminar muchas mentiras públicas que circulan y que han circulado en el país en torno como a violaciones de derechos humanos, a quienes han perpetrado, quiénes son esos modus operandi. Se trata pues un trabajo como de esclarecer y de tumbar mentiras, y con el ánimo como de construir pues un informe que sea como lo más inclusivo posible, una memoria inclusiva, por lo menos sobre lo ocurrido durante el conflicto armado. Es decir, ese es un desafío súper importante, el informe final, que es un producto. Pero yo quiero resaltar que además de ese informe, y yo a veces considero que a veces es como tan importante o a veces más, es el proceso. Es decir, el proceso de trabajo de la comisión, yo creo que eso es como muy relevante y fundamental. En este país hay muchos libros, muchos informes, se han dicho muchas cosas y a veces eso se queda en los anaqueles. Pero la idea es si podemos hacer un proceso, y como digo, un proceso que ojalá sea lo más inclusivo, lo más participativo, es decir, y participativo con víctimas, reitero, con enfoques obviamente muy psicosociales. Y eso es bien importante. Nosotros no nos podemos quedar simplemente en intentar esclarecer violaciones de derechos humanos, es decir, los hechos como tal, es decir, qué pasó, dónde pasó, por qué, cuándo, dónde, para qué, sino también
Lo psicosocial implica, y por eso yo digo que ahí tiene como cierta mirada muy restaurativa, nosotros toca mirar los impactos, es decir, cuáles fueron los impactos de esas violaciones a nivel individual, a nivel familiar, a nivel colectivo, es decir, todos esos efectos, todas esas consecuencias. También que tenemos que destacar y resaltar lo que en la psicología se llaman los mecanismos de afrontamiento, es decir, bueno, ¿qué han hecho las comunidades o qué han hecho las personas como para salir adelante, para enfrentar esas situaciones? Y esos impactos y esos afrontamientos hay que mirarlos también, no solo a nivel individual, sino que hay también verlos a nivel familiar, a nivel colectivo. Entonces, reitero, tenemos que hacer un proceso que tenga esa mirada psicosocial y obviamente que tenga una mirada muy diferencial en diferentes aspectos, ¿no? En lo regional, en lo etario, no es lo mismo, digámoslo, el tema de edades, muy importante el tema étnico, el tema afro, el tema de género, mirar también la particularidad campesina, bueno, incluso el acuerdo pues es bastante amplísimo, ¿no? En los diferentes enfoques. Entonces, cómo lograr una participación que tenga en cuenta esos enfoques para hacer como un proceso. Y lo más importante, y que ese es un reto muy complicado y que casi ninguna comisión de verdad, digamos, en ninguna otra latitud lo ha podido hacer, también que ojalá brinde como un buen acompañamiento, es decir, que ojalá las víctimas, todas esas personas se sientan un poco como algún acompañamiento, precisamente pues para generar ese tipo de confianzas. Y pues también obviamente habrá que proponer pues aspectos centrales en lo que tiene que ver con las recomendaciones, que eso lo voy a desarrollar un poquito ahorita como más adelante. Entonces, como ven, es una tarea pues bien titánica y pues la apuesta es ojalá intentemos hacer como un proceso donde pues tengamos esta fase de hablar, escuchar y donde podamos esclarecer por lo menos algunos hechos bien significativos. Y yo creo que sí, ahí es bueno como importante y no generar como falsas expectativas, es decir, la comisión va a intentar escuchar al mayor número de personas, al mayor número de víctimas, pero la comisión no puede, digámoslo, investigar todos los casos. Es decir, la comisión de verdad no tiene capacidad para investigar todos los casos y además con los universos de víctimas que tiene este país, ¿no? Es decir, si estamos hablando ya solo de 9 millones de desplazados, por favor, eso ya, es decir, eso es imposible, o a veces incluso se nos habla de un solo caso, hasta habla un caso de la Unión Patriótica, es decir, que están hablando ya aproximadamente de unas 100.000 víctimas, esos ya son retos increíbles. Entonces hay que tener en cuenta que uno no puede investigar todo, y ahí se tratará un poco de, bueno, cuál va a ser la inteligencia nuestra, de qué hechos significativos vamos a hacer por lo menos frente al esclarecimiento. Y en ese sentido no podemos partir de cero, es decir, hay que reconocer que se han hecho cosas y nos tenemos que apoyar en ellas, incluso por ejemplo desde las organizaciones, ¿no? El trabajo tan increíble que ha hecho el banco de datos del CINEP, por ejemplo, nosotros tenemos que rescatar toda la información que hay ahí, o el proyecto Nunca Más, que se hizo algunos años, es decir, nosotros tenemos que rescatar esa información de parte de sectores gubernamentales y también hasta de lo gubernamental. Nosotros tenemos que hacer como un mapeo, una valoración, bueno, qué ha hecho el grupo de memoria histórica y a ver qué de esos aspectos por lo menos nosotros consideramos que podrían ya haber apuntado a ciertos esclarecimientos. Y reitero eso porque es, como les digo, el universo es demencial y eso es lo que pasa en Colombia, que esto desborda absolutamente todo y por eso lo significativo y lo relevante es tan importante. Y ahí tenemos pues unas dificultades enormes de, bueno, qué vamos a considerar nosotros como significativo y relevante. Y también pues la idea en estos 6 meses preparatorios que haremos oportunidad de tener encuentros con víctimas e intentar construir también como algunas de las metodologías, preguntar eso, ¿no? Preguntar que frente a ellos, sin demeritar que cada caso para cada persona es totalmente importante, totalmente significativo y relevante. Es decir, ese es el desafío. Por eso yo decía, hay que escuchar a todo el mundo, pero bueno, frente al tema de investigar, nosotros no podemos investigar absolutamente todo, es decir, eso desborda los límites por este universo tan grande,
pero pues a eso por lo menos apuntamos a ese respecto. La comisión tiene también una función de intentar o lograr reconocimientos voluntarios de responsabilidades, ¿ah? Es decir, y reconocimientos voluntarios de responsabilidades en lo que tiene que ver pues con el tema de victimarios. Bueno señalar que la experiencia comparada en otras comisiones de verdad demuestra que la verdad de los combatientes es muy complicada. Es decir, esclarecer hechos de la verdad de los perpetradores es muy difícil, y eso generalmente es muy poco lo que se puede obtener en la práctica. Es decir, muy pocos perpetradores de manera voluntaria han contribuido con otras comisiones de verdad en América Latina. Yo tengo experiencia directa incluso con eso en algunas otras comisiones. Muy pocas comisiones, en muy pocos países, en los propios estados contribuyen, que es un tema que ustedes están trabajando desde ayer con el tema de los archivos, ¿ah? Es decir, con el tema de los archivos militares, archivos de inteligencia. Es decir, eso es muy difícil a veces obtener información como sustantiva que realmente a veces ayude a esclarecer eso. La comisión ahí tiene unas facultades interesantes que da el decreto. No es fácil, ustedes creo que ayer pues, ojalá hayan visto que hay sin número de leyes, ¿no? Pues hay una ley de transparencia que de todas maneras da algún marco, pero hay también unas leyes de inteligencia, ¿ah?, que establecen una reserva en ciertos documentos que hace difícil. Lo que sí les garantizo es que vamos a dar la pelea, es decir, nosotros tenemos algunas facultades y vamos a dar la pelea a ver qué podemos lograr en este tema, pero les digo, yo no soy, es decir, particularmente optimista, por lo menos por experiencias que he tenido en el tema de lo que uno pueda alcanzar, ¿no?, frente a la verdad de los combatientes. Yo pensaría que por lo menos estos actos de reconocimiento de responsabilidad de manera preliminar deberían tener en cuenta como 4 elementos, y los voy a como presentar. A ver, un primer elemento es que estos actos tienen que estar muy relacionado con algo que Camilo ya indicó frente a lo restaurativo, tienen que demostrar un genuino arrepentimiento. Y para demostrar un genuino arrepentimiento, es decir, del responsable, yo creería ahí que hay otros 3 aspectos que son súper importantes a tener en cuenta. Es decir, en primer lugar, que el responsable se tiene que ver a sí mismo, que el perpetrador se tiene que ver a sí mismo como responsable de las violaciones que perpetró. Es decir, si ese perpetrador no se ve como responsable, es decir, ahí está fallando, digámoslo, como un genuino arrepentimiento. Él tiene que partir del hecho de que él fue el que hizo las cosas y que yo fue el que realmente cometí esta violación, el que yo fui el que maté, el que disparé, el que torturé, el que violé. El segundo, es decir, eso que también que el perpetrador tiene que verse como a sí mismo en la acción que incurrió. Es decir, pues está muy vinculado con lo mismo, pero es decir, con el mismo tema de arrepentimiento, es decir, efectivamente fui yo, es decir, y no fue otro. Y no fue como que a veces ni que me lo ordenaron, o que etcétera, etcétera, no, que efectivamente fui yo, es decir, que él se vea a sí mismo en la acción que incurrió. Y en tercer lugar, para ese arrepentimiento, para que se dé como ese genuino arrepentimiento, que el perpetrador admita que cometió una violación, es decir, y que eso se llama una violación de derechos humanos, es decir, que eso no es un error, porque pues ahora nos digan que todas las cosas son errores, ¿no?, y que errores militares, etcétera, etcétera. No, lo que yo hice se llama así, es decir, llamarlo con los términos que son. Yo creo que si se dan esos elementos, estaríamos apuntando por lo menos a lograr como un genuino arrepentimiento, que sería como el primer gran elemento de este tema de responsabilidad. Un segundo, y yo creo que se tiene que dar, es que estos perpetradores, estos responsables, tienen que contribuir al esclarecimiento de los hechos, y que ojalá esa contribución al esclarecimiento de los hechos sea significativa. Oiga, señores, por favor, cuenten, ¿ah? Cuenten qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron. Bueno, si no nos pueden indicar dónde están los restos del desaparecido, por lo menos cuenten a ver cómo ocurrió los hechos, por qué lo hicieron, es decir, que se den unas explicaciones que tiendan al esclarecimiento de los hechos.
porque precisamente eso es lo que está dirigido a satisfacer a las víctimas, ¿no? Es decir, las víctimas quieren saber qué fue lo que pasó. Entonces no es un simple arrepentimiento, sino, señor, yo me arrepentí con estas cosas, pero también estoy diciendo de manera efectiva que se puede ayudar para este tema del esclarecimiento. En tercer lugar, es decir, yo creo que el acto mismo de, digámoslo, de pedir perdón debe tener como una doble dimensión, y es una doble dimensión que las dos cosas se tienen que dar y que son bien importantes. Es decir, tiene una dimensión individual y tiene una dimensión colectiva. Es decir, la dimensión individual es una dimensión, digámoslo así, mucho más privada, mucho más íntima, donde este responsable se reúna con la víctima o se reúna con los familiares, es decir, en un espacio íntimo y donde precisamente se den los dos elementos anteriores, es decir, donde haya ese genuino arrepentimiento y donde esta persona también pues colabore o les diga algo relacionado con los hechos, es decir, a esclarecer los hechos. Y la otra segunda dimensión es después, digámoslo, como esta dimensión más íntima, más privada, es una dimensión más colectiva y más pública, y es decir, más frente al país, es decir, que le diga al país, vea, efectivamente yo cometí estas violaciones de derechos humanos, yo hice esto, y ahí el perdón por lo menos podría tener un poquito de mayor significado. Y un cuarto elemento, y que yo creo que es el elemento fundamental y que ese es como el gran reto que tiene todo este acuerdo de paz, viéndolo como en su conjunto, es pues que haya un compromiso de garantías de no repetición. Es decir, que este señor de manera también auténtica diga, vea, efectivamente pues yo no volveré, no puedo volver a hacer esto, y si lo vuelve a hacer, yo creo que inmediatamente ahí sí le tiene que caer pues el peso de la ley absolutamente. Este es un tema complicado, como entenderán, este tema de los reconocimientos de responsabilidades. Hemos visto que se han dado algunos de manera reciente. Yo a veces soy un poco crítico con esos reconocimientos. Yo sigo viendo muchos de los reconocimientos de responsabilidad que hemos visto en algunos últimos años, empezando por los de Justicia y Paz, que tal vez eran los más patéticos, que son reconocimientos, lo que algunos llaman a veces muy instrumentales. Es decir, son casi reconocimientos que la gente lo hacen es para tener un beneficio penal, para tener una rebaja de pena, pero donde yo no veo los cuatro elementos que acabo de señalar. Es decir, esos cuatro elementos yo en muchos de los reconocimientos para nada los veo. Entonces la idea, por lo menos, es decir, desde esa perspectiva, pensar en hacer algo y obviamente pensar hacer en algunos hechos muy significativos. Y yo creo que esto sería lo importante también, es decir, y que la comisión intente, esto hay que prepararlo mucho, entenderán, ¿no? Esto yo creo que es un trabajo muy invisible para intentar lograr esto, pero yo creo que también hay que hacerlo como con hechos muy significativos de violaciones de derechos humanos de este país y de todos los actores armados, Es decir, yo creo que aquí sin ningún tipo de consideración y frente a un número muy diverso de violaciones, y ojalá se logre hacer eso como dentro de dicha perspectiva. Y me habían pedido que también hiciera algún comentario sobre el tema de las reparaciones. Y tradicionalmente pues toda comisión de verdad tiene como un catálogo de recomendaciones al final, es decir, todo lo que tiene que ver como con las recomendaciones, y esas recomendaciones están como muy centradas generalmente como en un paquete de reparaciones, obviamente porque se ha dado como en otros contextos, es decir, comisiones de verdad, por ejemplo, como la de, uno puede decir la de Guatemala, que pues salen los acuerdos de paz, inmediatamente se da, entonces había un paquete de recomendaciones muy vinculada a crear un programa de reparaciones, crear como un tipo de medidas de reparaciones en ese sentido. Y aquí en Colombia, pues lo curioso es que pues el tema de reparaciones ya empezó, mal que bien, y uno puede tener muchas críticas, pero pues ya hay una ley de víctimas donde se establecen algunos elementos de reparaciones y hay una unidad y hay unos programas de reparaciones, etcétera, etcétera. Entonces, como bueno, por lo menos tener en cuenta que pues no hay que partir de cero. Obvio, yo creo que lo que se trata es de hacer una valoración sobre ese programa y ver en qué sentido se puede mejorar.
Yo señalaría ahí que hay dos aspectos muy importantes para las recomendaciones que pueda formular la Comisión de la Verdad, y uno es como el aspecto de metodológico y otro es como el aspecto de contenido de esas recomendaciones. En el aspecto metodológico, yo creo que lo que tiene que hacer la Comisión es hacer justamente un proceso muy participativo para la construcción de esas recomendaciones. Es decir, las recomendaciones hay que hacerlas desde abajo, ¿ah? Es decir, y como desde las comunidades y precisamente desde lo que diga la gente, ahí toca como construir en ese proceso que llamamos, pues como que he señalado, muy participativo y de acompañamiento. Uno no puede sacar pues del bolsillo, señores, estas son las recomendaciones que tiene la Comisión de la Verdad, mírenlas, pum, no. Esto salga como un proceso, y que un proceso que se vaya haciendo casi desde ahora, desde el arranque, ¿no? Que uno vaya viendo también como en examen-error qué hacer. Y además lo importante es que si algunas cosas que haga la comisión se hacen bien, el propio proceso de la comisión puede ser reparador en sí, y que eso sería súper importante y sería magnífico. Es decir, si uno, como digo, si hacemos un buen proceso y que ese proceso sea reparador en sí, en ciertos aspectos ya estaríamos contribuyendo mucho a un aspecto, a un objetivo muy complicado que tiene la Comisión, que es este objetivo de lograr un poco convivencia, ¿no?, en los territorios. Pero reitero, lo metodológico es bien importante, y reitero, hacer una construcción de recomendaciones desde abajo, y en contenidos, es decir, y teniendo en cuenta, yo digo, ya hay ley de víctimas, obvio, habrá que hacer algunos ajustes, pero yo creo que el mayor desafío y a lo que más hay que apostarle en el tema, por lo menos de algunas de recomendaciones, es en el tema de garantías de no repetición, ¿ah? Es decir, a eso es lo que hay que apuntarle de manera real, y sobre todo unas digámoslo, garantías de no repetición que sean mucho más realistas, que no se queden como en simples saludos a la bandera, sino ver que efectivamente cómo, y sobre todo porque tal vez esas garantías de no repetición son las que pueden contribuir más al afianzamiento de la paz, como una mayor construcción de convivencia. Yo creo que ese es como un punto central y relevante, pues, que se debe buscar frente a ello. Hay una función que es como promover la convivencia. Uno a veces hasta pensaría que esto puede ser hasta un poco utópico, ¿ah? Es decir, esto es como la utopía del objetivo que tiene la Comisión. Es decir, sí, medianamente se hacen algunas cosas significativas en lo que tiene que ver con la contribución al esclarecimiento, a los reconocimientos de las víctimas, al reconocimiento de responsabilidades. Pues si algo uno puede hacer dentro del camino o echar a rodar frente al tema de la convivencia es eso, pero es decir, entenderán que esa responsabilidad es como de todas y todos, pues. Es decir, esa responsabilidad no la puede asumir, digámoslo, solamente porque está señalada como uno de los objetivos de la Comisión. Haremos lo que esté en nuestras manos precisamente pues para promoverla, pero pues no será fácil. Como se dan cuenta, bastantes desafíos tiene esta comisión. Intentaremos hacerlo mejor, eso sí, sepan que por lo menos cuentan ahí con pues una persona que de alguna manera pues fue promovido por ustedes, cuentan como con su representante, con su voz, con Carlos, conmigo, y que vamos a dar la batalla. Entonces, es decir, vamos a dar la batalla por intentar hacer algo serio y que por lo menos ayude, como les decía, a restablecer verdades, a construir una memoria más inclusiva y a derrumbar pues bastantes mentiras que hay que circulan por ahí en estas materias. Gracias.